Bien, pues la respuesta está en el aire, como diría aquel. En el aire o en los corazones o en la mente de aquel creyente o no que piense que la vida no se acaba aquí, como diría Raymond Moody, sino que continúa. O como dirían tantos y tantos personajes de la historia que han hablado de más allá de la vida o más allá de la muerte. Porque ¿quién nos ha planteado en algún momento qué hay después de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Nos espera un paraíso terrenal, como afirman algunas religiones? ¿Qué es lo que hay allí detrás? ¿Ha vuelto gente? Sí. Y han contado cosas muy bonitas, pero eso no es un imaginario colectivo, es algo que alguien se ha pensado, lo ha transmitido y nos hemos quedado con aquella idea fabulosa de que hay algo más. No sé, ejemplos como Elizabeth Kubler-Ross, por ejemplo, a la que tuvimos la oportunidad también de entrevistar hace un tiempo atrás. Quiero decir que como programa de radio, Luces en la Oscuridad, llevamos ya muchos años hablando de esas experiencias cercanas a la muerte, pero yo hoy me siento muy halagado, muy contento, muy feliz de poder hablar de ese tema con alguien que yo conozco desde hace muchos años, no porque sea famoso, como los mencionados anteriormente, que también lo es, sino porque lo conozco desde hace años y sé que lo que ha escrito en esta magnífica obra es porque él lo ha estudiado, lo ha trabajado, lo ha investigado, ha rebuscado y no ha hecho un copia y pega, como algunos autores, y no digo que los que he referenciado hayan hecho en el momento algo parecido, ¿no? Pero sí que hemos hablado con muchísima gente. Por eso quiero presentarles a José Luis Jiménez, un autor de autores, un gran investigador y periodista que además es mi amigo, y lo que les exponga hoy seguro que les va a ayudar a todos ustedes a entender un poquito más si hay ese más allá o no, de una forma un poco más sabia. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bueno, con esta presentación ya me dejas sin palabras, no sé qué puedo decir. Hombre, eso no es nada de lo que te han dicho siempre, José Luis, no te quites mérito ahora, ¿eh? Bueno. Gracias por venir. No, gracias siempre a ti, que bueno, yo sé que esta es mi casa, que donde tú estés yo soy bien acogido, donde me siento en total libertad para decir todo lo que quiera, cosa que no puede ser en muchos sitios y entonces pues para mí es una doble satisfacción. Gracias. José Luis, la respuesta final, Más allá de la muerte, un libro de José Luis Jiménez que habrá que comprarlo. ¿Dónde, José Luis? Bueno, pues en Amazon. En Amazon, ¿eh? En Amazon lo tienen tanto en la versión digital como en papel. Sí, ahí lo tenemos, la portada bonita. Uno pone la respuesta final, Más allá de la muerte, de José Luis Jiménez, en Amazon y ¡pum! Y punto, sale. Y ya lo tenemos. Y si no, pues en mi página web, jljimenez.es, allí tienen en mis libros publicados toda la serie de libros. El último es este, donde al pinchar sobre la carátula se abre otra página con toda la información del libro y donde aparece el enlace directamente a Amazon para que lo puedan solicitar. Y si alguien lo quiere firmado por el autor, pues también lo puede solicitar desde la página web y se le envía a su domicilio. José Luis, vamos a lo que nos interesa. Tras el libro, ¿tú crees más en el más allá? ¿Hay vida más allá de la muerte? Es una pregunta retórica, pero que... Claro, cuando hablamos de creencias, puede ser una verdad, en este caso no absoluta, sino una verdad subjetiva, y por lo tanto depende de la persona, de su creencia, si se le cree que es así o no. A mí esto es lo que siempre, desde hace muchos años, tú bien has dicho antes, nos conocemos desde hace muchos años, y a mí quizás me conozcan por otras temáticas, pero yo empecé con el tema de lo que es el misterio, lo paranormal, la paraciencia, etcétera. Y esto siempre me ha intrigado. De hecho, en el libro incluyo algunos artículos que publiqué en el año 2000, 2001, 2002, hace ya más de 20 años, ¿no? O sea, que no es que ahora se haya puesto de moda y diga, mira, ahora José Luis se pone a escribir sobre esto que está de moda. No, yo llevo ya más de 20 años investigando sobre el tema. Y tú has dicho antes muy bien, yo me gusta llegar a la fuente original, investigar. ¿Por qué? Pues porque no es que yo dude de la palabra de nadie, pero tú imagínate que en este libro hay varios casos. Bueno, hay doctores investigadores como Stevenson, por ejemplo, ha investigado más de 2.500 casos de reencarnaciones. Luego los doctores que han mencionado, por ejemplo, Raymond Moody tiene experiencias sobre ECMs, experiencias cercanas a la muerte, de cientos de casos que ha investigado. El doctor Pim Van Lommel, la doctora Elizabeth Robert Cross. Bueno, yo aquí he escogido, diríamos, casi un elenco de los investigadores y científicos doctores más importantes, relevantes
desde los años 60 hasta la actualidad con los casos más impactantes que se han investigado, que se han comprobado, incluso a través de tecnología, ¿no? Cuando un cuerpo, el corazón deja de latir y se ve que ya la línea es plana, que ya ha fallecido, bueno, pues no, resulta que el cerebro sigue funcionando. Entonces todo esto actualmente con la tecnología que existe se ha podido comprobar. Y hay laboratorios de médicos que han estado estudiando estos casos que se exponen en el libro y que demuestran que la conciencia no desaparece. La conciencia sigue existiendo más allá de que el cuerpo físico deje de existir. Es decir, que tú, Pedro, o yo, José Luis, fallecemos, nos morimos y no se acaba. De hecho, seguimos viviendo incluso con una intensidad mayor a la que tenemos ahora físicamente, porque no se siente ni dolor, ni se sufre, ni se padece, pero en cambio todo se percibe de una forma mucho más intensa. Esto es lo que manifiestan las personas, miles de personas que han experimentado una ECM, que es la sigla de la experiencia de la muerte. Estos doctores llevan pues como 40 y 50 años investigando. Yo te he dicho desde los inicios de los años 60 que empezó Russell Crowe y luego progresivamente, por ejemplo, has mencionado a Raymond Moody, que fue el primero que estableció una especie de protocolo. Eran como 9 estadios, situaciones para diferenciar lo que era una ECM. Luego, en la década siguiente, ya estábamos en el 1970, en el 80 aproximadamente, aparece Bruce Greyson, que es el que va a introducir una nueva escala, va a llegar hasta los 12 estadios, 12 puntos en los que se diferencian una ECM. Luego se va a ir ampliando, luego aparece el doctor Paglia también, que va con un estudio diferente. O sea, hay una serie de estudios científicos. José Luis, hay mucha gente que habla de ese tema, mucha gente que hemos entrevistado también nosotros, pero que yo lo que quiero es que me diga mi amigo José Luis Jiménez su opinión sobre tu investigación. ¿Hay más vida después de la muerte, José Luis? Sigue habiendo vida. La vida, de hecho, no es que continúe, es que siempre ha existido, porque es la conciencia. Nosotros tenemos una conciencia individual, la que hace ser que pues tú sabes que eres Pedro, yo soy José Luis, cualquiera dice, bueno, es mi conciencia, ¿no? Es lo que eres conciencia. De hecho, no te importaría el cuerpo, el recipiente donde estuviera la conciencia. O sea, lo que te importa es que tú, lo que te siente, tu yo superior, tu conciencia, exista, sea consciente de que existes, ¿no? Eso ha existido desde siempre. Entonces, hablaremos de la reencarnación si quieres, para entender por qué. Entonces, todo lo que existe en el universo, y esto la ciencia lo primero que nos dice, es que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pues somos energía, la conciencia es energía. Entonces la conciencia lo que hace es que en el momento que está en este mundo, en este plano dimensional, esta tercera dimensión, bien, necesita de un cuerpo físico, como es el que tenemos nosotros, para manifestarse, para recibir toda una serie de experiencias, experimentar, que de hecho pues sería uno de los motivos por que necesitamos un cuerpo físico para poder experimentar, si no, no sería posible sin un cuerpo físico, y esa experiencia es un conocimiento que le va a servir en su evolución espiritual, porque después de esta vida con este cuerpo, en el momento que ya no necesita seguir experimentando, vamos a decir incluso reencarnando, pues hay otro estadio superior, ¿no? Que en el libro lo comento al final, porque el libro se divide en 2 partes. La primera es toda la parte científica, toda la parte que ha sido estudiada, que ha sido investigada y que se ha demostrado que efectivamente ese fenómeno existe, que la conciencia no desaparece, que sigue existiendo, por lo tanto hay vida más allá de la muerte física, y de eso yo creo que personalmente no hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda. ¿Yo cómo te podría demostrar? Pues mira, con los ejemplos que se ponen en el libro de las reencarnaciones, por ejemplo, hay varios casos. Fíjate, niños de 3 años, 4 años, ¿no? Hay varios. Te voy a contar el último, porque es más reciente y es un niño de 3 años, se llama Jim, el apellido era el que él se reencarnó era otro Jim Houston, se llamaba el apellido, que era un piloto de aviación en la Segunda Guerra Mundial y que murió en una batalla cerca de Iwo Jima. Allí él lo detalla con 3 años. Ya de pequeño le está diciendo a sus padres que él era piloto, que se llamaba así,
le dice dónde se estrella, el avión que pilotaba. Menciona aparatos cuando lo llevan a un museo de aviación, le dice lo que son las piezas, tal, porque la madre le compra un avión de juguete y le dice, no, dice, mira, lleva una bomba. Y dice, no, mamá, eso no es una bomba, esto es un depósito tal, le dice el nombre técnico. ¿Eso con qué edad el niño? Con 3 años. Con 3 años. Ahora tiene 26, o sea, vive aún. Yo te voy a hablar de casos que se pueden comprobar. ¿Y se dedica este hombre a...? Ahora no sé a qué se dedica, él creo que está casado y tiene hijos, ¿no? Pero es muy famoso en Estados Unidos. El padre, ya harto de que el niño cada día, se puso a investigar. Y claro, pues habían veteranos de la Segunda Guerra Mundial que siguen viviendo, ¿no? Y él incluso fue a preguntarles, y efectivamente todo lo que el hijo le estaba diciendo coincidía y se acordaban, claro, de cosas. Incluso hay un detalle que él hablaba de su avión, que era un Caravelle. Y dijeron, no, los Caraveles en la batalla de Iwo Jima no estaban. ¿Cómo va a volar en un Caravelle? No. Y eso el padre lo dejó un poco moscado. Dice, aquí no ha acertado esto. Pero cuando va a hablar con la hermana del fallecido, del que murió, el hijo, el niño, le empieza a contar todas cosas de su familia que no sabía nadie más que la hermana, incluso los problemas de alcoholismo que tenía su padre, un cuadro, una pintura que le pintó la madre a ella cuando era pequeña, y la hermana saca el cuadro que tiene de su hermano fallecido con el avión, y el avión era un Caravelle. Y bueno, y más cosas que dicen, pero, ¿no? José Luis, es un pequeño ejemplo. Es un ejemplo. Tú tienes muchos ejemplos como este, ¿no? Pero, claro, eso significaría que todo el mundo podría acordarse de una vida anterior. ¿Por qué no todo el mundo se acuerda? Ese es otro tema. Yo creo que a veces quedan cosas pendientes que resolver, que no se acaban de resolver. Y de hecho, si nos fijamos en lo que le sucede a las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, cuando le dicen, no, tienes que regresar, no te puedes quedar, nadie quiere regresar. Todos quieren quedarse, porque cuando están en ese lugar, unos lo describen como un paraíso. Una de las últimas ECMs de un doctor también, Ebert, se llama de nombre, que este hombre era totalmente escéptico, no creía para nada, y bueno, y ahora es uno de los más defensores por todo lo que le ocurrió, que explico en el libro también. Las personas no quieren regresar. No quieren, pero le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer tal o cual cosa, o te queda pendiente esta, y tienes que regresar. Entonces, los que se reencarnan, pues tal como yo comento en una parte del libro, en la parte que ya no es la científica, a veces hay personas, vamos a llamarlos así, espíritus si tú quieres, que necesitan también ayudar a otras personas. Y quieren regresar para acabar de ayudar a personas que son almas afines, que han estado con esta otra alma en otras vidas y pues por lo que sea se han quedado rezagados, ¿no? Entonces, bueno, es mi último tren ya, si lo puedo coger yo me voy, pero se quedan todos los que venían conmigo y yo quiero que se vengan conmigo todos, por ejemplo, pues yo me vuelvo a reencarnar para ayudarlos. Esa sería una respuesta a mi modo de entender lo que yo he entendido y he percibido, ¿no? Esa sería una. Otra sería porque tienes que arreglar algo que tu alma necesita, que tu espíritu necesita conocer, ¿no? Y aquí pues entrarían... José Luis, estas experiencias cercanas a la muerte, que seguramente que ha vivido más gente de la que nos imaginamos, ¿no? Yo creo que la mayoría y muchos, hay mucha gente que lo sabe. Yo, curiosamente, hace poco que el libro se ha publicado, hace una semana, y he recibido ya varias cartas, aparte de agradeciéndomelo y confesándome que a ellos les ha pasado algo muy similar que no se atrevían a contarlo a nadie. La ciencia... Porque les daba como vergüenza que se rían de ellos. Claro, pero bueno, ahí la vergüenza hay que perderla porque es una cosa que hablamos de nuestra propia naturaleza, ¿no? Hoy la ciencia nos está diciendo que una persona fallecida sigue oyendo, sigue escuchando. Entonces, incluso dicen los médicos que hay que tener cuidado a ver de lo que se habla cuando la persona está o acaba de partir, ¿no? Porque lo oye absolutamente todo. Claro, fíjate, en una operación, yo aquí pongo algunos casos que se han estudiado y comprobado, que entra una persona que está en coma, está prácticamente muerta, y empiezan a operarle. Y entonces el doctor pide una serie de cosas, hace una serie de gestos, incluso hay uno que le sacan la dentadura postiza y la guardan la enfermera en un lugar que luego no se acuerdan dónde estaba, y el hombre estaba en coma.
no dormido, no, en coma, que lo trajeron ya que, bueno, unos segundos más y ya no hay forma de recuperarlo. Cuando se recupera, después de varios días que siguió en coma, le va y le cuenta al doctor todo lo que hizo allí. Dice, doctor, usted estuvo moviendo los brazos así y haciéndole al otro para que le pusiera la bata, y usted, a la enfermera, por favor, ¿dónde dejó mis dientes? Que me los sacó y los guardó allí y no los encuentro. Claro, esas cosas que dices, ¿cómo puede, si está en coma, verlo y escucharlo? Porque muchos casos de estas ECMs, yo en el libro pongo incluso algunas fotografías para ilustrarlo, cuando están en ese estado alterado, se desdoblan, se produce un desdoblamiento del cuerpo, el cuerpo astral o la conciencia, y como si estuviera encima, en la parte alta de la habitación, del quirófano, de donde sea, están viendo todo lo que sucede y lo que hablan. José Luis, eso no parece más posiblemente, digo yo, no sé, desde un punto de vista escéptico, ¿no? Pues no sé, ¿cómo te lo diría? A energías sutiles o, ¿cómo llaman aquellas energías que un mono rompe con una castaña y está haciendo otro mono en Australia? Sí, lo bueno, mismo? eso sí, yo esto lo identifico con una hipercomunicación. Es decir, que hay ese experimento que tú me dices que se hizo, ¿no?, con unos monos en una parte de Australia y otros 100 monos en otro lugar, hicieron lo mismo. Eso es. Eso es una hipercomunicación que se produce. Y ya sé por dónde vas, creo que sé por dónde vas. Tú imagínate que no es la conciencia, que es una información que llega de otro lugar o de alguien. Bueno, de todas formas, si fuera así, nos está demostrando que esa información no se pierde, se mantiene, claro. que se sigue manteniendo, aunque sea en el éter, en el universo. ¿Tú crees más en el más allá después del libro? A mí me ha convencido mucho porque yo buscaba los fallos. Y yo suelo hacer de abogado del diablo, ¿no? Sí, lo sé. Y muchas veces digo, bueno, vamos a ver, si yo digo esto y alguien no se lo cree, me ataca, ¿qué es lo primero que yo le diría? Claro, para ¿cómo lo defienda, no? Claro, ¿no? Y entonces me pongo a mirar y cuando veo los casos y digo, esto es irrebatible, es que esto no hay quien... Claro, entonces te encuentras que incluso doctores que han querido echar para atrás han tenido que rectificar después, porque así es la vida. Al cabo de unos meses han aparecido pruebas que estaban ocultas, que dejaban en la duda pues esa historia que contaba ese niño tal, y luego dice, pues era verdad y esto no lo sabía nadie. Hace unos días en una charla, conferencia que dio el doctor Sansegarra, hablando de más allá de la vida, dice que él hablaba de sus experiencias con sus pacientes, no de él, porque él no es adivino, no es futurólogo, ni nada parecido, nada como tú, o sea, quiere decir un investigador, ¿no? Pero que ahora se atreve a hablar, ahora que está jubilado, de lo que sus pacientes le han dicho, porque si no, en otro momento lo hubieran destituido de su cargo, porque la gente piensa que el hablar de estas cosas es como estar más para allí que para aquí, ¿no? Claro, es lo que te decía. Muchas personas ahora me están diciendo, José Luis, ahora me atrevo a contar lo que me pasó. Dice, porque yo esto no se lo podía contar a nadie. A nadie, claro. Yo te felicito, José Luis. Me lo voy a acabar de leer porque me ha interesado muchísimo el tema. Sé que le va a interesar a miles y miles de personas. Vas a estar en esos bestsellers que hoy ya conocemos, ¿no? Que tú ya lo estás, con otros títulos como de María Magdalena y compañía, ¿no? Yo, si me lo permites, ya sé que puede parecer, pero mi intención era ayudar a las personas que tienen miedo a esa muerte, a desaparecer, para que se queden tranquilos, para que sepan que todo sigue, que continúa, que la vida continúa, incluso aquí para las personas, porque hay personas que han fallecido sus mascotas y lo están pasando muy mal, para que con los ejemplos de casos reales, que vean que las mascotas también tienen su conciencia, también se manifiestan y están esperando y se vuelven a reencontrar, ¿no? En ese maravilloso paraíso cielo que hay. Entonces, de los animales. Esto no se puede inventar, no puede haber esa fantasía que dicen, bueno, esto es lo soñado. No puede ser cuando tú veas todos los detalles, es imposible. Vamos a recordar que podemos encontrar este magnífico libro de La respuesta final más allá de la muerte de José Luis Jiménez en Amazon o bien en su propia página web, José Luis Jiménez. jl.es. jljiménez.es. jljiménez.es. José Luis,
Felicidades, felices fiestas. Sí, perdóname, porque Sí. hay personas que a veces me preguntan, y aprovecho que estoy en tu programa, Sí. el próximo 5 de febrero, Sí. 5 de febrero del 2025, Sí. en el Real Cercle Artístic de Barcelona, Sí. es un lugar maravilloso, es un palacete del siglo... Sí. bueno, de Das la una media. charla, das una conferencia. Voy a dar sí, y además la presentación de este libro, que solamente lo voy a hacer aquí, lo digo porque hay muchas personas que me lo preguntan, aprovechar. En tu página web estará... Estará también el anuncio. JL Jiménez. JLJiménez.es. José Luis, como siempre, felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Cuídate mucho. Gracias. Adiós, amigo.